Hola, mi nombre es Flor Berenice, conductora del programa Incluyendo. Les saludo con mucho gusto y hoy estaremos compartiendo aspectos muy interesantes referentes al tema trastorno del espectro autista, con la participación de los maestros en educación especial. Nos encontramos con Lorena, docente con experiencia en el trabajo con niños que presentan trastornos del espectro autista. Hola Flor, es un placer estar en tu programa. Para iniciar, ¿nos puedes precisar qué significa TEA? La abreviatura significa Trastorno del Espectro Autista. ¿Qué es el trastorno del espectro autista? Es una condición del neurodesarrollo que se presenta en todas las razas y grupos sociales, sin distinción alguna y sin causa especificada. Los trastornos que incluye el TEA son trastornos previamente llamados autismo infantil, autismo de Kanner, autismo de alto funcionamiento, autismo atípico, trastorno generalizado del desarrollo no especificado, trastorno desintegrativo de la infancia y trastorno de Asperger. ¿Nos podrías mencionar cuáles son los criterios y características para diagnosticar el trastorno del espectro autista? Básicamente, son 5 criterios con sus respectivas características. 1. Déficit en la comunicación social recíproca e interacción social en diversos contextos. Los niños pueden tener deficiencias lingüísticas que varían entre la ausencia completa del habla hasta la escasa comprensión del habla de los demás, la ecolalia o el lenguaje poco natural y demasiado literal. Aun cuando se tenga vocabulario, gramática, el uso de este se encuentra deteriorado por la comunicación social recíproca. Los niños pocas veces o nunca inician la interacción social y no comparten emociones. Existe una imitación reducida o ausente del comportamiento de otros. El lenguaje es unilateral, sin reciprocidad social y se utiliza para pedir o clasificar más que para comentar, compartir sentimientos o conversar. Los comportamientos comunicativos no verbales están disminuidos: contacto ocular, los gestos, las expresiones faciales, la orientación corporal, la entonación de la voz, incapacidad para señalar con las manos, mostrar objetos, seguir con la mirada. Deficiencia para desarrollar, mantener y entender las relaciones valoradas para la edad, el género y la cultura. Puede haber interés social ausente, reducido, rechazo a otras personas, pasividad, trato inapropiado, agresivo o destructivo, preferencia de actividades solitarias, interacciones con gente mucho más pequeña o mayor. 2. Patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Se manifiesta según la edad y la capacidad, la intervención y las ayudas. Entre los comportamientos estereotipados o repetitivos se incluyen las estereotipias motoras simples, aleteo de manos, movimientos rápidos de dedos, uso repetitivo de objetos, el habla repetitiva, la inflexibilidad en rutinas y patrones que se manifiesta en resistencia a los cambios, patrones de comportamiento verbal o no verbal ritualizados, intereses restringidos y fijos en su intensidad y foco. Muy interesante. ¿Qué otros signos de alarma pueden indicar la probabilidad de que un niño presente un TEA? Mira, Flor, es muy importante observar a nuestros pequeños. Los síntomas, como ya he mencionado, generalmente se presentan en las primeras fases del desarrollo o en la primera infancia, que va de los 0 a 5 años de edad, pero puede o no manifestarse hasta que la demanda social de comunicación, interacción y de comportamiento supera las capacidades limitadas. Los síntomas recurrentemente causan un deterioro significativo en lo social, laboral u otras áreas del funcionamiento habitual. Déjame agregar que la discapacidad intelectual y el TEA con frecuencia coinciden. Indudablemente es de relevancia estar informados y como padres o tutores estar atentos al desarrollo de los niños. Ahora, en relación al diagnóstico, ¿quién es el profesional que apoya a los padres de familia en primera instancia para diagnosticar que su hijo presenta esta condición? Para descartar o confirmar la existencia de esta condición,
es realmente un conjunto de profesionales de la salud: el neurólogo, psiquiatra, pediatra, psicólogo, gastroenterólogo, audiólogo, terapeuta ocupacional y otros profesionales. De ser necesario, es un diagnóstico diferencial. Seguramente el diagnóstico nos llevará a una atención integral. ¿Nos puedes comentar cuáles son las consecuencias funcionales del trastorno del espectro autista? La falta de habilidades sociales y de comunicación pueden impedir el aprendizaje porque se aprende interactuando y compartiendo con los compañeros. En la casa, la insistencia en las rutinas y en la aversión a los cambios, así como la sensibilidad sensorial, pueden interferir con el comer y el dormir, así como hacer difícil el cuidado rutinario, como el corte de cabello o acudir al dentista. Su dificultad para planificar y organizar impacta en el logro educativo. Muchas gracias, maestra Lorena, por tu aportación. El maestro Fernando, quien también tiene experiencia en la intervención educativa de alumnos con TEA, le solicitamos que nos comparta cómo se puede apoyar educativamente a los alumnos con TEA en las escuelas de educación básica. Hola Flor, te comparto algunas consideraciones que los docentes deben tomar en cuenta en su dinámica escolar para incluir a alumnos que presentan trastorno del espectro autista y así favorecer ambientes de aprendizaje. En primer lugar, hay que tener presente que no hay dos niños con trastorno del espectro autista que sean iguales. Lo que da resultado con uno de ellos no produce ningún efecto en otro, por lo que hay que observar y descubrir el patrón específico de respuesta de cada uno. Es necesario elaborar un plan de intervención individual junto con los padres de familia y todos los docentes o áreas que van a intervenir en la educación de niños, niñas y adolescentes, determinando los tiempos de cada intervención, los apoyos que se requieren para el trabajo, presencia de los padres en algunas clases, atención individual de algunas áreas, subgrupo o grupal, los materiales específicos y o, en su caso, realizar ajustes razonables. En el salón de clases es importante y necesario mantener un ambiente estable, ordenado y seguro. Que cada cosa tenga un lugar específico y el lugar de sus pertenencias estén asociadas con su fotografía. Asignar a cada asignatura, tanto en el libro de texto y cuaderno, un color que lo caracterice y el menor lo pueda asociar. Al momento de realizar cambios, debemos hacerlo en su presencia. De ser posible, debemos hacer que participe él de estas acciones. Cuando llegan a ocurrir cambios no previstos o incontrolables, hay que hablar de lo ocurrido, refiriendo la emoción que los niños, niñas y adolescentes les causa esta situación: enojo, alegría, confusión, etc. Ya que el niño o adolescente con trastorno del espectro autista es incapaz de poner orden en su mundo, o su orden es muy particular, por lo que se le debe proporcionar este orden desde afuera. El material debe estar a su alcance y disposición permanente y proporcionar una rutina de trabajo que le permita entender y predecir qué se va a realizar cada día. Puede llevarse a cabo a través de agendas semanales con estímulos visuales relacionados con las actividades y palabras clave. Es recomendable, cuando se trabaja con varias personas con la misma condición, proveer, acondicionar o elegir un espacio determinado para que cada uno guarde algunos materiales
muy específicos para sus actividades u objetos necesarios para controlar algunos estados de ansiedad o berrinches. Podría ser el hecho de que cada uno tuviera un cajón en un archivero, un espacio en el librero, elaborar su caja personal, entre otras. Maestra Laura, de manera específica, ¿cómo puede propiciar el docente la comunicación o interacción con los niños que presentan esta condición? Informando al resto del grupo de lo que es el TEA y la manera en que pueden apoyar a su compañero. Manejando reglas de cortesía al entrar y salir del salón de clase, al pedir o prestar algún material con sus compañeros, promoviendo estas interacciones incitadas por los demás alumnos, ya que al menor con TEA se le dificulta expresar sus necesidades generalmente. En el trabajo diario hay que mirar directamente al niño, hablar clara y pausadamente para que no se sienta invadido por palabras, ocasionándole confusión en lugar de alivio. Hay que ser expresivos al hablar. Al efectuar interpretaciones es importante elegir las palabras cuidadosamente e intercalar palabras que, en opinión de sus padres, comprende. Es necesario efectuar interpretaciones breves y atinadas sobre lo que puede estar percibiendo o necesitando. Permitir al niño traer consigo sus objetos autistas para evitar que se sienta desprotegido, atacado o vulnerable ante la presencia, las palabras o las acciones que realice el adulto, hasta que puedan desplazarlos y dar paso al surgimiento de un vínculo, tolerando cada vez más la presencia del adulto que lo guía, teniendo la paciencia y habilidad para esperar de manera tolerante los momentos apropiados en que sea posible demostrarle que los seres humanos pueden ofrecer apoyo más efectivo y a largo plazo que los mismos objetos, sosteniendo los no y los sí rigurosamente en cuanto a disciplina. Por ejemplo, sí es hora de comer y no es hora de jugar. Sí es hora de lavarse las manos y no es hora de correr. Realizando juegos de taparse, esconderse, esconder personas, objetos, etc. Atrapando a semejantes o adultos. Jugar a hablar por teléfono, mirando a través de burbujas, cristales y mirarse en el espejo. Advirtiendo presencias y ausencias y recordando actividades que se realizan en el pasado. Maestro Fernando, ¿qué formas de enseñanza favorecen el aprendizaje de los alumnos? Trabajando de forma ordenada y secuenciada, tomando en cuenta los intereses del niño, sin saturar o tratar de que se aprendan diversas cosas, sino proponer actividades que sean significativas, claras, sencillas y concretas, creando experiencias que permitan entrar al niño en situaciones de juego para iniciar el desarrollo de procesos simbólicos, que en primer lugar sería el hecho de que pueda jugar. Dividir la tarea en pequeños pasos, verificando que los alumnos cuenten con todas las herramientas necesarias. Cuidar el ambiente alfabetizador del salón de clase, considerando solo los estímulos que se requieren para evitar llenar de estímulos innecesarios. Identificar las actividades que menos le agradan para después hacerle saber que al concluir dicha actividad podrá continuar con aquella que es de su agrado. Maestra Laura, ¿qué actividades de aprendizaje favorecen a los alumnos? Actividades donde el niño se explore, se embarre, se ensucie, se limpie, se talle, se unte cosas, se envuelva, rasgue papel, lo junte, marque su contorno con vendas, estambres, cuerdas, lo haga con él, con otros, con muñecos, vaciar,
transportar, llenar, meter y sacar, jugando a fusionarse y separarse. Si es posible, debe de mirarse en el espejo haciendo esto. Actividades de lanzar, jalar y empujar para permitir la construcción de un afuera. Maestro Fernando, ¿nos podría sugerir cómo llevar el seguimiento de avances de los alumnos? En educación presencial o a distancia, llevar junto con los padres de familia una bitácora individual del alumno. Dicha información permite planear las actividades posteriores, integrar los nuevos materiales, ampliar tiempos en algunas actividades y conocer más a los alumnos, así como orientar a los padres de familia sobre las tareas a realizar en casa, los apoyos y las responsabilidades. Se requiere establecer una agenda de actividades en casa o de clase con pictogramas o dibujos de actividades que se van a desarrollar durante ese día. Esto permitirá a los alumnos saber qué actividad continúa para anticiparse a lo que va a ocurrir. Se recomienda realizar una evaluación continua y formativa mediante la observación directa y trabajos realizados, valorar los pequeños logros que se van teniendo, también de manera conductual. Maestra Mirna, ¿qué sugerencias nos podrías aportar para manejar y mejorar la conducta disruptiva o comprender sus emociones? Permitir y respetar la presencia de berrinches, gritos o llanto aparentemente sin motivo, pero que para ellos son necesarios para expresar su angustia o temor ante situaciones a veces imperceptibles para los otros, como es el cambio de objetos, el tono de voz, de rutinas. Se requiere también contener y entender sus manifestaciones de ira, agresión, pasividad, hiperactividad, a través de abrazarlo, mecerlo, hablarle, o la actitud que ya sabemos puede detener estas situaciones de conducta. De ser posible, prever un espacio donde pueda tranquilizarse. Respetar su intolerancia al contacto afectivo, como abrazos, besos, acercamientos físicos como palmaditas o saludo de mano, y a la vez recibir con agrado y apertura sus manifestaciones afectivas cuando lleguen a presentarse, sin forzarlas ni condicionarlas. Al término de la semana, si así se cree conveniente, brindarle un reforzador, considerando los 3 tipos que puede ser de actividad: disfrutar de doble recreo, darle 20 minutos para realizar el juego que le agrada, ver una película. Primario, cosas comestibles, y sociales como abrazos, sonrisas y aprobación. Hemos visto que el papel del docente es fundamental en la educación presencial y a distancia de todos los alumnos, para poner sus aprendizajes en el centro del proceso educativo, que inicia con el conocimiento que se tiene de la situación de los alumnos, sus intereses, lo que les motiva, cómo aprenden y su contexto sociofamiliar, para planear los apoyos y los ambientes de aprendizaje. Ahora, la maestra Azucena nos compartirá algunos consejos que permitirán a los maestros apoyar a los padres de familia. Hola Flor, previo a estas sugerencias es necesario mencionar que los padres de familia, al tener conocimiento de que su hijo cursa con un trastorno del espectro autista, pasa por un modelo de adaptación equiparado al duelo por la muerte de un ser querido, en el que existen la conmoción o el bloqueo, la negación, intento por comprender mediante interpretaciones propias y la fase más esperada, que está centrada en lo que se debe de hacer en torno a las necesidades del hijo para proporcionarle el mejor apoyo. Algunos tips para maestros en apoyo a las familias son: identifique la fase en la que se encuentra la familia. Aprenda a escuchar a las familias e identifique el grado de ansiedad que existe en ellas, sus miedos, incomprensión, negación, frustraciones, desconfianza, qué ayuda solicitan y necesitan. Escuche lo que quieren decir realmente con sus actitudes.
aparentemente críticas o poco colaborativas en algunos casos. Mantenga reuniones periódicas con los padres de familia para tomar acuerdos y compromisos para el trabajo educativo. Lleve un diario o agenda para mediar y recibir información relacionada con la educación del alumno. Cada alumno con trastorno del espectro autista es diferente. Recabe la mayor información con los padres de familia. ¿Nos podrías dar algunas recomendaciones para padres de familia? Sí, claro. Hay que considerar que para un familiar o tutor de un niño con discapacidad o condición puede ser difícil encontrar tiempos para sí mismo, por lo que es importante que se tome un receso a la mitad de un día lleno de obligaciones. Esto manifiesta el cuidado que nos tenemos a nosotras o nosotros mismos. Destine un tiempo para sí mismo, cuando se sienta cansado, cuando tenga un malestar, cuando se sienta sobrecargado, con estrés por las responsabilidades y obligaciones, que generalmente se percibe por el aumento de irritabilidad, pérdida de energía, fatiga, aislamiento, ansiedad, cambios de humor, dificultad para superar sentimientos de tristeza, nerviosismo, tratar a otras personas de forma desconsiderada, como por ejemplo con faltas de respeto o desinterés por los demás, y sentimientos de culpa recurrentes. El autocuidado de los padres de familia o tutores va a favorecer la sensación de tranquilidad, confianza y seguridad. Es necesario cuidar de nosotros mismos para ser capaces de apoyar y cuidar a aquellos que amamos. Para apoyar a los hijos específicamente se debe dedicar tiempo de calidad y no de cantidad durante la atención, interacción y convivencia. Comparta la carga de trabajo de las necesidades físicas y emocionales. Promover un acompañamiento mutuo. Forme parte de una red de apoyo para manejar, enfrentar y superar los retos familiares que se presentan. De ahí la importancia de integrarse a una red de padres de familia. Comparta habilidades y destrezas de cada uno de los integrantes de la familia para lograr una mejora en la atención y manejo. Excelentes aportaciones que nos compartió la maestra Azucena y todos nuestros participantes. La maestra Mirna ahora nos presentará lo que se puede lograr a través de la intervención educativa y colaborativa con padres de familia. Para mostrar que el apoyo colaborativo entre docentes, padres de familia, autoridades educativas y los apoyos extraescolares dan resultados favorables, presento estas producciones artísticas de Johan Argueta Luna, quien es exalumno del CAM número 1 y se ha destacado en el dibujo cómic. Qué impresionante es la labor que se realiza en las escuelas al incluir alumnos que presentan TEA y que en las escuelas cotidianamente en la labor docente se eliminen las barreras para el aprendizaje y la participación. Me resta dejarles en la parte inferior de la pantalla el link del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales para quienes deseen profundizar en el tema. Si ustedes tienen alguna duda, pregunta o sugerencia, pueden dejarlos en la caja de comentarios. ¡Hasta la próxima!